En 2007, el mundo entero miraba a Portugal por la desaparición de Madeleine McCann. Pero lo que pocos saben es que 9 años antes, otro niño desapareció en el mismo país en circunstancias igual de inquietantes y con una cobertura mediática muy distinta. Su nombre era Rui Pedro. Tenía solo 12 años y más tarde su rostro aparecería en vídeos confiscados durante la mayor operación internacional contra redes de explotación infantil. Pero, ¿cómo acabó un niño desaparecido en un pequeño municipio portugués dentro de una red internacional? ¿Era realmente él? ¿Y por qué las autoridades nunca investigaron esa pista? Hoy en Casos Inconclusos te traemos la historia de Rui Pedro, el niño secuestrado en Portugal antes que Madeleine McCann y del que casi nadie habló. Casos Inconclusos. Rui Pedro Teixeira Mendonça nació el 28 de enero de 1987 en Lousada, un municipio situado en el distrito de Oporto, al norte de Portugal. Era el hijo mayor de Manuel Mendonça y Filomena Teixeira. Su padre era agricultor y su madre trabajaba como administrativa en una autoescuela. Una familia de clase media que, si bien no era pobre, tampoco es que contara con recursos excesivos. A los 11 años, Rui Pedro era un niño como tantos otros, espontáneo, inquieto y alegre. Le gustaba andar en bicicleta con sus amigos, jugar al fútbol, curiosear por las calles del barrio. Su infancia parecía transcurrir con normalidad, pero había un detalle en su vida que comenzaría a levantar algunas dudas. Una amistad que, a ojos de algunos, resultaba extraña. Esa amistad era con Afonso Díaz, un joven camionero de 22 años que por entonces carecía de empleo fijo y se ganaba la vida con trabajos temporales, trabajos que en muchas ocasiones se los conseguía Filomena Teixeira. Afonso había entablado una relación con la familia Teixeira Mendonça unos años atrás. De origen humilde, Afonso se ganaba la vida en aquella época haciendo recados por el vecindario, principalmente encargándose de hacer las compras y muchos otros trabajos a cambio de alguna propina. Y fue en este contexto que conoció a Filomena Teixeira, cuya relación se haría más cercana a partir de 1995, cuando Afonso obtuvo su carné de conducir en la autoescuela en la que ella trabajaba. Filomena, siempre dispuesta a tender una mano, comenzó a ayudarle. Le proporcionó ropa, lo recomendó para trabajos eventuales y pronto le confió la compañía de sus hijos, Rui Pedro y su hermana menor, Karina Liliana, para llevarlos a la escuela. Afonso comenzó a pasar cada vez más tiempo con Rui, venía a buscarlo para llevarlo de paseo y poco a poco esa relación se fue estrechando hasta dar lugar a una amistad que no sería bien vista por todos. A los ojos de Filomena, Afonso era simplemente un joven inmaduro, con un carácter infantil, que encontraba en Rui un amigo más con quien compartir bromas, confidencias y paseos. Pero Manuel, el padre de Rui Pedro, desconfiaba de esa relación. No le parecía normal que un adulto de más de 20 años compartiera tanto tiempo con un niño de 11. La diferencia de edad le parecía preocupante y no era el único que lo pensaba. También, el abuelo materno de Rui mostraba reservas hacia aquella relación. Ambos veían en Afonso hábitos que no aprobaban, como el consumo de tabaco y especialmente una presencia que comenzaba a volverse incómoda. A pesar de que Filomena no veía peligro en esa relación, comprendía las razones de su esposo y su padre para oponerse y de este modo a Rui le prohibieron que saliera con Afonso. La tensión familiar creció cuando Afonso regresó del servicio militar tras haber desertado. Al volver, se mostró más reservado, incluso más serio. Filomena pensó que quizás estaba madurando, había conseguido novia y parecía haberse centrado, pero pronto supo, por los vecinos, que Afonso seguía viéndose con Rui Pedro a escondidas. Y esta era la situación hasta el día en que Rui Pedro desapareció. Y cuando su hijo no regresó a casa, un nombre vino de inmediato a la mente de Filomena:
y ese nombre era Afonso. Era el 4 de marzo de 1998. Rui Pedro, de 11 años, se despertó. Se vistió, desayunó con su familia y fue al colegio como cualquier otro día. Después de la escuela, volvió a casa para almorzar y poco después de comer, tomó su bicicleta y fue hacia la oficina donde trabajaba su madre, en la autoescuela del barrio. Allí, le hizo una petición. Quería que le permitiera dar una vuelta en coche con su amigo Afonso Díaz. Pero Filomena se negó. No veía con buenos ojos esa idea y le dejó claro que no estaba autorizado a salir con él. En su lugar, le dijo que podía jugar un rato en el descampado que estaba justo detrás de la autoescuela. Rui asintió, agarró la bicicleta y salió. Nunca más lo volverían a ver. Es importante recordar que, en aquella época, era común que los niños jugasen solos por el vecindario sin supervisión. En los años 90, la infancia aún tenía libertad de calle, bicicletas y tardes enteras sin móviles ni miedo. Aquel día, Rui parecía simplemente otro niño más recorriendo los alrededores. A las 5 de la tarde, Rui Pedro tenía clases particulares. Pero no apareció. El profesor, extrañado, llamó a casa para saber por qué el niño no había acudido, y fue entonces cuando Filomena y Manuel comenzaron a preocuparse. Salieron a buscarlo, preguntaron a los vecinos y recorrieron las calles. Algunos dijeron haberlo visto esa misma tarde, todavía con su bicicleta, cerca de una pista para caballos. Fue precisamente en esa zona donde uno de los vecinos encontró la bici de Rui, oculta entre unos matorrales. El hallazgo se produjo sobre las 4 de la tarde, una pista que sugería que algo había pasado antes de la hora en que debía asistir a sus clases. Antes de poner una denuncia, la familia decidió ir a ver a Afonso Díaz. Después de todo, Rui había pedido permiso para salir con él, y si alguien sabía algo, debía ser él. Pero Afonso negó haber visto a Rui ese día. No sé nada, fue su respuesta. Y es ahí que Manuel y Filomena se preparaban para lo peor. Su hijo había desaparecido. Los padres y el abuelo de Rui Pedro acudieron entonces al cuartel de la Guardia Nacional Republicana para denunciar la desaparición del menor, puesto que uno de los últimos deseos que Rui había manifestado era el de verse con Afonso. Los agentes lo hicieron llamar y lo interrogaron en presencia de los familiares. Afonso siguió afirmando que no sabía nada del chico, pero el abuelo de Rui no le creía, y en un momento le llegó a decir: «Te daremos lo que quieras, pero por favor, dinos dónde está el niño». En lo que parecía ser un momento de quiebre emocional, Afonso se arrancó a llorar, y entre lágrimas y sollozos dijo: «No sé dónde está, pero si quieren encontrarlo, deberían cerrar las fronteras, pues quien se lo haya llevado podría estar ya saliendo del país». Estas palabras dejaron helados a todos los presentes, y fue el primer indicio de que algo estaba mal, el inicio de una sospecha que ya tenía nombre y apellido. Tras la denuncia, fue la Guardia Nacional Republicana quien se hizo cargo de las primeras pesquisas. Como en la mayoría de desapariciones de menores, los primeros pasos se enfocaron en el entorno cercano de la víctima, familiares, vecinos, amigos, y no tardarían en aparecer testimonios que contradecirían la versión de Afonso. Varios vecinos declararon haber visto a Rui Pedro conversando con Afonso Díaz dentro de su coche, cerca del lugar donde más tarde fue encontrada la bicicleta. Entre los interrogados hubo una declaración especialmente relevante, la de João Mendonça, primo de Rui Pedro. João contó que 2 días antes de la desaparición, Afonso les había propuesto a él y a Rui encontrarse con una mujer que trabajaba como señorita de compañía. El encuentro habría sido planeado para el 4 de marzo, el mismo día en que Rui desapareció. Sin embargo, João no pudo asistir porque estaba castigado y no se le permitió salir de casa.
Pero a pesar de no estar con su primo en la tarde del 4 de marzo, el testimonio de Joan arrojaba una pista importante. Afonso Díaz tenía planes con Rui para el día de su desaparición. Y además, Joan llegó a dar un nombre: Alcina Díaz, la señorita con quien Afonso había planeado el encuentro. La Guardia Nacional Republicana organizó búsquedas con ayuda de bomberos y guías caninos, pero no encontraron rastro alguno de Rui. Fue entonces cuando los agentes sugirieron que quizá el menor había sido raptado. En ese caso, la investigación debía pasar a manos de la Policía Judicial, el cuerpo competente en este tipo de crímenes. Esa misma noche, Filomena y Manuel se presentaron ante la Policía Judicial para pedirles que tomaran el caso. Pero según ellos, sin una orden judicial que indicara claramente que había indicios de secuestro, no podían intervenir. Filomena rogó, pues si se trataba de un rapto, cuanto más tardasen menos probabilidades habría de encontrarlo. Pero la respuesta fue un rotundo no. A la mañana siguiente, la familia acudió al juzgado y consiguieron que el Ministerio Público autorizara la intervención de la Policía Judicial. Pero incluso entonces, nadie se planteó seriamente la hipótesis del secuestro. Buscaron en bosques, pozos y terrenos baldíos, como si esperasen encontrar un cuerpo o a un niño perdido por accidente, pero nunca se buscó a un posible secuestrador. Los días siguientes fueron un torbellino. La familia recibió decenas de llamadas. Algunas eran bromas crueles, otras chantajes de supuestos captores, pero hubo una en particular que los marcó para siempre. Cuando levantaron el auricular, se oyó la voz de un niño que solo alcanzó a decir una palabra: mamá, y enseguida un ruido, como si le arrebataran el teléfono de las manos. Después, la línea quedó en silencio. Pese a que un juez había autorizado intervenir el teléfono de la casa de los Teixeira Mendoza, la Policía Judicial no lo hizo. Según ellos, aunque pudieran escuchar la llamada, ¿cómo iban a saber quién estaba al otro lado de la línea? Recordemos que estamos en 1998, y es cierto que en esa época no era tan fácil como ahora rastrear una llamada, pero ya existían métodos de geolocalización, quizás más rudimentarios y menos efectivos que los actuales, pero existía esa posibilidad. Aunque en este caso ni siquiera se intentó. La Policía Judicial recopiló los datos recabados por la Guardia Nacional Republicana. Basándose en el testimonio de João Mendonça, llamaron a declarar a Alcina Díaz, quien confirmó la versión del primo de Rui Pedro, diciendo que un joven llegó con el chico y le pidió que tuviera relaciones con él. Me pagaron para tener sexo con Rui Pedro. El chico estaba muy asustado y llorando cuando salió del coche. Intenté calmarlo. Le pregunté si su madre sabía que estaba conmigo y lo que estaba haciendo. Rui decía que no con la cabeza mientras lloraba. Luego volvió al coche corriendo y nunca más lo volví a ver. Y sin embargo, este testimonio fue descartado, ya que Alcina no mencionó a Afonso por su nombre. No bastaba con que el primo de Rui lo hubiera implicado directamente, ni con que los vecinos los hubieran visto juntos. Para la policía no era suficiente. Varios amigos de Rui Pedro también ofrecieron testimonios reveladores. Decían que Afonso se había vuelto obsesivo, que sabía cada paso que daba Rui, con quién estaría y a qué hora. Un comportamiento que para muchos ya rozaba lo enfermizo. La respuesta de la policía fue catalogar a estos testigos como poco fiables, y con esa etiqueta también archivaron sus palabras. No se investigó a Afonso, no se revisó su coche, no se inspeccionó su entorno, ni siquiera se le consideró sospechoso, y mientras tanto, Rui Pedro seguía sin aparecer. Ante el desinterés absoluto de las autoridades, Filomena Teixeira comprendió que, si quería respuestas, tendría que encontrarlas sola, y lo que descubriría la llevaría al mismísimo umbral del horror. En abril de 1998, Rui Pedro llevaba un mes desaparecido y algunos medios ya habían hablado del caso, y ahora, por primera vez, aparecería una pista. En ese momento,
se publicó una fotografía en la revista Caras. Dicha fotografía había sido tomada cuando Nuno Rogério, un célebre periodista y comentarista político de Portugal, se encontraba con su familia en Disneyland, París. En ella aparece el periodista en el vagón de una atracción sosteniendo una videocámara. En la parte de delante están su mujer y sus hijos, pero lo que llamó la atención era lo que se veía en la parte trasera. Allí un niño estaba acompañado de un hombre mayor, y algunos vieron en ese niño un asombroso parecido con Rui Pedro. La policía judicial confiscó la fotografía para su análisis, pero la pista se perdió ahí. Nunca más se habló de ello, ni se llegó a sacar una conclusión clara. La imagen quedó como un recuerdo congelado en el tiempo, que más tarde, no obstante, revelaría una conexión inesperada. Pues curiosamente esa niña de 9 años que aparece en primer plano sentada junto a su hermano era Inés Rogério, hija del periodista. Y 13 años después, Inés sería una de las abogadas que conformarían el equipo legal que representaría a Manuel y Filomena en el caso de su hijo desaparecido. Como si el destino, de algún modo, los hubiera reunido con aquella fotografía. Pero por desgracia, esta no fue la única pista que pareció arrojar algo de luz sobre el paradero del niño desaparecido. Y digo por desgracia, porque la siguiente pista conectó el caso con algo que nadie hubiera imaginado, con un horror que nadie estaba preparado para enfrentar. El 1 de septiembre de 1998 se llevó a cabo la que sería una de las operaciones policiales más grandes contra la distribución de contenido PDF en Europa, la llamada Operación Catedral. Encabezada por la Brigada Anticriminal del Reino Unido y apoyada por la policía de 13 países, esta operación desmanteló una red internacional de PDFs conocida como The Wonderland Club. En total, 104 personas fueron detenidas y la Interpol logró diferenciar al menos a 1.263 menores en el material confiscado. Solo 16 de esos niños pudieron ser identificados con certeza, y uno de ellos, según los investigadores, parecía ser Rui Pedro. La Interpol envió las imágenes a la policía portuguesa, pero también solicitó algo aún más difícil: que Filomena Teixeira, la madre de Rui Pedro, revisara el material para identificar a su hijo. Una imagen fugaz, pero para una madre, suficiente. Filomena no dudó. Ese niño era su hijo. Y no fue la única que lo pensó. Los agentes de Interpol también estaban convencidos. Si además tenemos en cuenta que uno de los arrestados durante la Operación Catedral había residido en Portugal justo en la época de la desaparición de Rui, la sospecha de que el menor había caído en una red de trata era cada vez más evidente. A pesar de ello, la policía portuguesa no consideró que existiesen indicios suficientes para avanzar. Para ellos, no estaba claro si ese niño era realmente Rui, y en cualquier caso, ya habría pasado demasiado tiempo para encontrarlo. Pero años después, una nueva pista volvería a conectar la desaparición de Rui Pedro con la trata de menores. Viajemos ahora al año 2003. En ese momento, Portugal vivía uno de los mayores escándalos de su historia, el caso Casa Pia. Casa Pia era una institución estatal que se encargaba de la acogida y educación de niños pobres y huérfanos. En 2002, una serie de denuncias acusaron a varios funcionarios de la Casa Pia de cometer abusos contra varios de los menores y que vendrían dándose desde hacía décadas. Entre los imputados hubo varios funcionarios, un exdirector de la institución, un presentador de televisión e incluso un exembajador de UNESCO. El proceso de Casa Pia duró casi 6 años, siendo uno de los más largos de la historia de Portugal. En él, 6 personas fueron declaradas culpables de abusos contra menores y condenadas a 18 años de prisión, y más de 100 niños y niñas de los 4.600 alumnos que habían pasado por el Instituto Casa Pia entre la década de 1990 y principios del 2000 fueron reconocidos como víctimas. Pero lo más extraño de esto es que el nombre de Rui Pedro aparecería de nuevo en medio de este proceso. Durante el juicio,
Uno de los imputados declaró haber estado con Rui Pedro en una pensión en la que se concertaban encuentros entre adultos y menores. Ya se imaginan con qué propósitos. Afirmó, además, que el chico había aparecido en grabaciones destinadas al consumo PDF. Pero la justicia portuguesa desestimó sus palabras, calificando al testigo como poco fiable, pues se había contradicho en varias declaraciones a lo largo del proceso. 3 posibles avistamientos situaban a Rui Pedro en distintos lugares. 2 de ellos, además, sugerían que podría haber caído en manos de una red de trata. Pero ninguna de estas pistas parecía ser lo suficientemente consistente para las autoridades portuguesas. Y así, el caso parecía condenado a no ser investigado. La inacción de las autoridades contrastaba con la fuerza de una madre que aún se negaba a rendirse, dispuesta a buscar a su hijo hasta el último rincón del mundo. Porque mientras la justicia portuguesa cerraba una puerta tras otra, Filomena seguía golpeando con la esperanza de que alguna se abriera. El 3 de mayo de 2007, Portugal volvía a despertar con una noticia devastadora. Una niña británica de apenas 3 años, Madeleine McCann, desaparecía de su habitación en un complejo turístico del Algarve. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron cada detalle. Se movilizaron recursos extraordinarios, unidades especiales de policía, perros rastreadores, cooperación internacional. Incluso miembros del gobierno británico se involucraron activamente en el caso. El país, y buena parte del mundo, se volcó en la búsqueda de Madeleine. Pero mientras las cámaras enfocaban cada rincón de Praia da Luz, una madre en Lousada observaba todo con una mezcla de emociones que oscilaban entre la empatía y la indignación. Filomena Teixeira, la madre de Rui Pedro, no podía evitar preguntarse por qué, en su caso, no se hizo lo mismo. ¿Por qué, cuando su hijo desapareció, no hubo helicópteros ni diplomáticos ni cobertura mediática internacional? ¿Por qué para algunos niños se activan todos los protocolos y para otros parece que no hay nadie dispuesto a buscarlos? La comparación se volvió inevitable. Incluso algunos medios y figuras públicas insinuaron lo que muchos pensaban en silencio, que si Rui Pedro hubiera sido hijo de una familia con más recursos o con mejores contactos, quizás la historia habría sido distinta. Quizás no estaría desaparecido o al menos habría tenido una búsqueda digna. Y fue precisamente en medio de este revuelo mediático, con los ojos del mundo puestos sobre Portugal, que surgió una pista que, por un instante, pareció traer de vuelta el caso de Rui Pedro. Una pareja de turistas se encontraba en un restaurante en Suiza cuando escucharon a un joven portugués decir una frase que les heló la sangre: «A mí también me raptaron. Soy de Famalicão. Nadie me busca». De inmediato pensaron en Rui Pedro y reportaron el incidente a las autoridades suizas, quienes a su vez enviaron la información a la policía portuguesa. En este punto hay algo que debemos aclarar, y es que el joven había dicho que era de Famalicão, pero recordemos que Rui Pedro era de Lousada. Lousada y Famalicão se encuentran a más de 50 kilómetros de distancia, y mientras la primera se encuentra en el distrito de Oporto, la segunda está en Braga. ¿Podría tratarse de una confusión? ¿Quizá los turistas no escucharon bien? ¿Puede que el joven no recordase con precisión de dónde venía? ¿O acaso podría tratarse de otro niño desaparecido? Al recibir la información, la policía portuguesa inmediatamente pensó que podría tratarse de Rui Pereira, otro menor desaparecido en Famalicão en 1999, apenas un año después que Rui Pedro. Sin embargo, aunque estaban ante una pista que pudiera llevarlos ya fuera ante Rui Pedro o Rui Pereira, de nuevo la policía la descartó. No había indicios suficientes y aunque los hubiera, consideraban imposible seguir el rastro de aquel joven a través de un simple testimonio. Ni siquiera intentaron pedir la colaboración de las autoridades suizas para seguir esta pista. El caso McCann
pese a su propia complejidad, tuvo el efecto de visibilizar un problema mucho más amplio: la alarmante cantidad de menores desaparecidos en Portugal. Casi un 30% de los casos abiertos en el país luso corresponden a niños. Esa nueva atención pública motivó que un nuevo equipo se hiciera cargo de la investigación del caso de Rui Pedro. Sin embargo, lejos de abrir nuevas líneas o revisar las anteriores, su enfoque resultó incluso más limitado que el de sus predecesores. Plantearon una hipótesis distinta. Según ellos, Rui Pedro habría sufrido un ataque epiléptico mientras se encontraba con Afonso. Dicho ataque le habría hecho caer, produciéndole un golpe fatal. Afonso, en un intento desesperado por ocultarlo, se habría deshecho del cuerpo. Esta hipótesis planteaba el caso como una muerte accidental y, de demostrarse, Afonso solo sería culpable del delito de ocultamiento de cadáver. No se oyó ni una palabra más sobre redes de trata, ni una investigación adicional sobre los vínculos con Wonderland o Casapía. Todas aquellas líneas que apuntaban a algo mucho más oscuro fueron descartadas de inmediato. El caso, otra vez, parecía condenado al silencio. Pero los padres de Rui Pedro no estaban dispuestos a rendirse. Frustrados por el rumbo que tomaba la investigación, solicitaron formalmente el cambio del equipo responsable. Y pronto, una nueva esperanza llegaría con un nombre inesperado. ¿Sería esta, al fin, la oportunidad para descubrir la verdad? A veces, lo que se necesita para que una historia olvidada resurja es una nueva mirada. En el año 2008, tras una década marcada por negligencias, puertas cerradas y pistas ignoradas, un nuevo nombre entró en escena: Enrique Noronha, recientemente nombrado inspector jefe de la Policía Judicial portuguesa. Y con él, el caso de Rui Pedro volvería a abrirse. Desde sus primeras semanas al frente del equipo, Noronha quedó perplejo. No entendía cómo, durante 10 años, una línea de investigación tan evidente había sido descartada una y otra vez. No entendía cómo nadie había dado la importancia debida al testimonio de Alcina Díaz, la señorita de compañía que había asegurado que Afonso había llevado a Rui Pedro con ella el día de su desaparición. No entendía cómo se había descartado, sin más, el hecho de que varios testigos vieron a Afonso y a Rui juntos justo antes de que el niño desapareciera. Por primera vez en una década, la Policía Judicial contemplaba seriamente la posibilidad de que Rui Pedro hubiera sido víctima de un rapto. Y por primera vez, alguien revisaba las declaraciones con detenimiento. Enrique Noronha comenzó a reconstruir los hechos desde cero. Revisó todas las declaraciones tomadas por la Guardia Nacional Republicana y la Policía Judicial en 1998. Se centró especialmente en un grupo que hasta entonces había sido completamente ignorado: los propios compañeros de Rui Pedro. 5 menores que estaban con él el día que desapareció. Todos coincidían en los detalles. Sobre las 3 de la tarde, Rui llegó al parque con un balón, dispuesto a jugar. Poco después, vieron cómo un Fiat Uno, el coche que Afonso solía conducir, se detenía cerca del lugar. Rui se acercó, habló brevemente con el conductor y, sin dar muchas explicaciones, se despidió de sus amigos, escondió su bicicleta entre los arbustos y subió al coche. Aquella fue la última vez que lo vieron. Uno de ellos, Elder Silva, que entonces tenía 14 años, dio un paso al frente. Contó cómo Afonso se había vuelto obsesivo con Rui. Sabía dónde estaba a cada hora del día, con quién se juntaba, qué hacía. Un comportamiento que incluso entonces, a ojos de un adolescente, resultaba inquietante. Pero en aquel momento, sus palabras no fueron tenidas en cuenta. Ninguno de los 5 testigos recibió protección, a pesar de que temían represalias. Afonso seguía libre, y ellos eran solo niños. Por eso nunca más volvieron a hablar del tema. Noronha también recuperó el testimonio de João Mendonça, el primo de Rui, quien había revelado que Afonso les había propuesto, días antes de la desaparición, una cita con Alcina Díaz. Testimonio que,
según João, le costó una amenaza directa por parte de Afonso durante su propia declaración ante la Guardia Nacional Republicana. Aparte de los testimonios, una de las claves que permitirían que Díaz fuera investigado fue la falta de coartada fiable. Y es que, durante sus declaraciones, Afonso no fue capaz de explicar qué había hecho entre las 2 y las 6 de la tarde del 4 de marzo de 1998. Simplemente se limitó a negar lo que los testigos ya habían confirmado, que a las 3 había recogido a Rui Pedro, que después lo había llevado ante Alcina Díaz. En definitiva, solo dijo que todo era falso, pero no fue capaz de aportar una respuesta creíble sobre dónde había estado. En la reconstrucción de los hechos, la policía determinó que Rui Pedro había desaparecido en algún momento entre las 2 de la tarde, la última hora en la que su madre lo vio, y las 6, instante en que el profesor particular contactó a la familia diciendo que Rui no había asistido a clases. Cuando Afonso fue interrogado sobre qué había hecho en estas horas, solo dijo que había estado en su coche, parado frente a un edificio sin hacer nada. Esto evidentemente resultó bastante sospechoso para Noronha. ¿Quién pasa 4 horas dentro de un coche mirando a un edificio? Estaba claro que Afonso estaba mintiendo, y lo peor es que cualquier agente que lo hubiera interrogado lo habría visto, pero a pesar de ello, esta declaración tampoco fue tomada en cuenta en su día para considerarlo sospechoso. Demasiadas pistas habían sido ignoradas, pero esta vez todo parecía distinto. Por fin, un investigador estaba dispuesto a ver lo que otros no quisieron ver, y fue así que, una década después de la desaparición de Rui Pedro, las piezas comenzaron a encajar. Y con todas estas pruebas, con todos estos testimonios recuperados y ahora sí, tomados en serio, finalmente la justicia tendría que hablar. Por fin, Afonso Díaz sería llevado ante un tribunal. Antes de continuar, déjame recordarte que si el vídeo te está gustando, no te olvides de apoyarnos con un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir trayendo contenido y a que estas historias lleguen a más gente. Y ahora, sigamos con el caso de Rui Pedro. Casi 13 años después de la desaparición de Rui Pedro, en noviembre de 2011, por fin comenzó el juicio más esperado, el que sentaría a Afonso Díaz en el banquillo de los acusados. Durante más de una década, el principal sospechoso había evitado a la justicia, pero ahora debía responder por lo que ocurrió aquella tarde del 4 de marzo de 1998. Y una de las claves de la acusación era ver si Afonso esta vez era capaz de aportar una coartada fiable. ¿Qué diría esta vez para justificar que no había estado con Rui Pedro el día de su desaparición? Pues bien, para sorpresa de muchos, no dijo absolutamente nada, ya que se acogió a su derecho de no declarar. Y si bien el derecho a guardar silencio es un derecho constitucional, a veces esta decisión puede ser perjudicial, ya que solo hace levantar más sospechas. Y eso es lo que pasó durante este juicio, los testigos lo señalaban, pero él no dijo absolutamente nada, ni un solo intento por demostrar que era inocente. Alcina Díaz, quien ya había declarado años antes ante la policía, reconoció a Afonso como el hombre que le llevó a un niño de 12 años para que tuviera un encuentro con ella. Aquel niño lloraba, temblaba y no paraba de mirar hacia el coche. Estaba claro que no quería estar allí. 7 personas, entre amigos y conocidos de Rui, confirmaron haber visto a Díaz junto al menor esa misma tarde. Pero los testimonios no terminaban ahí. Varios vecinos de Díaz testificaron que, tras la desaparición del niño, su situación económica cambió de manera repentina. Empezó a gastar más, a tener cosas que antes no podía permitirse, pero nadie supo explicar de dónde había salido aquel dinero. También la hermana de Rui Pedro, Karina Liliana, que tenía 8 años cuando desapareció su hermano, recordó un detalle. Poco antes del 4 de marzo, Afonso les tomó fotos a ella y a Rui, algo que jamás había hecho antes. En su momento, como niña, no lo cuestionó.
Pero con el paso de los años, aquel recuerdo se volvió una señal cuanto menos sospechosa. Pero Afonso no dijo una sola palabra durante todo el tiempo que duró el proceso. No dio explicación sobre dónde estuvo entre las 2 y las 6 de la tarde. No explicó qué pasó tras el encuentro con Alcina, ni justificó el origen de su repentino aumento de ingresos. Y entonces llegó la sentencia. El tribunal reconoció varios hechos como probados: que Rui Pedro subió al coche de Afonso aquel día, que 7 testigos vieron juntos a ambos en distintos momentos, que Afonso planificó un encuentro con una señorita de compañía, tanto para Rui Pedro como para su primo João, que ordenó a João que no dijera nada a nadie para evitar convertirse en sospechoso. Pero, según el tribunal, nada de eso era suficiente. Afirmaron que no se podía asegurar que el niño del testimonio de Alcina fuera Rui Pedro. Y así, en marzo de 2012, Afonso Díaz fue absuelto por falta de pruebas. Pero la familia Teixeira Mendonça no estaba dispuesta a aceptar ese veredicto. Apelaron la sentencia y en 2014 se celebró un segundo juicio. Esta vez, el tribunal sí dio por probados hechos esenciales: que Afonso se llevó a Rui Pedro del lugar en el que estaba jugando, que lo llevó a encontrarse con Alcina Díaz contra su voluntad, que trató de obligarlo a mantener relaciones con ella. Pero incluso con esos hechos verificados, el tribunal volvió a cerrar la puerta a la justicia. Declararon que no se podía determinar qué ocurrió después del encuentro con Alcina. Afonso tampoco ofreció explicación alguna, pero si bien el tribunal consideró un rapto el hecho de que lo llevase en contra de su voluntad, no encontró pruebas que incriminaran a Afonso directamente en la desaparición del menor. Afonso sería declarado culpable de intento de corrupción de menor por haber querido obligar a Rui Pedro a tener relaciones con Alcina, pero fue exonerado de cualquier responsabilidad con respecto a la desaparición del pequeño. Y así recibió una condena que muchos catalogaron de irrisoria: 3 años y medio de prisión, de los cuales solo cumpliría 2. En marzo de 2017, tras cumplir 2/3 de su condena, obtuvo la libertad condicional por buena conducta. A día de hoy, Afonso Díaz sigue en libertad y clama su inocencia, pero no ha explicado jamás qué hizo en las horas críticas del 4 de marzo, a dónde fue tras ver a Alcina, ni de dónde salió el dinero que, según sus vecinos, empezó a tener justo después de que Rui Pedro desapareciera. Y mientras el único condenado recuperaba su vida en libertad, una familia seguía esperando una verdad que nunca llegó. En el año 2018, 20 años después de su desaparición, la justicia portuguesa tomó una decisión que, aunque previsible, dejó un sabor amargo. Rui Pedro fue declarado legalmente fallecido, y con ello el caso prescribió. Definitivamente, nadie jamás será juzgado por su desaparición, pero este cierre administrativo vino acompañado de una incómoda admisión. Hubo negligencias, muchas. La justicia reconoció, tarde, que desde el primer momento se cometieron errores que podrían haber cambiado el rumbo del caso. Que testimonios valiosos fueron ignorados, que la desaparición no fue tratada como un crimen y que Afonso Díaz no fue investigado seriamente a pesar de todas las señales. Uno de los que rompió el silencio fue Eduardo Souza, el primer inspector jefe de la Policía Judicial que se encargó del caso. Para él, estaba claro desde el principio que Afonso Díaz no decía la verdad. Esa reconstitución demostró las inconsistencias que Afonso se había impuesto, por el nerviosismo demostrado, por el camino que siguió y por la inseguridad que siempre mantuvo durante la reconstitución. Se notaba perfectamente que no era cierto, se lo estaba inventando. Souza se defendió asegurando que la policía sí investigó, pero que fue la Fiscalía quien no quiso presentar cargos, y señaló al Poder Judicial como responsable de que el caso no avanzara. Pero más allá de la burocracia y los reproches entre instituciones, hay una realidad que incomoda. En 2007,
La ONG Innocence en Danger, que lucha contra la explotación infantil, acusó directamente a las autoridades portuguesas de corrupción y desinterés. Retomaron los casos de Rui Pedro, Madeleine McCann y otros niños desaparecidos y señalaron algo que hoy sigue siendo una herida abierta. Portugal tiene un serio problema con la desaparición de menores, y detrás de muchas de ellas podrían estar actuando redes organizadas de trata, pero las autoridades no parecen tener ningún interés en tirar de ese hilo. Y retomando este tema, ¿qué ocurrió finalmente con el material confiscado por Interpol durante la Operación Catedral? Pues después de 2 décadas, la justicia portuguesa terminó por aceptar que, con bastante probabilidad, aquel niño era, en efecto, Rui Pedro. No obstante, después de que esta pista había sido ignorada por 20 años, se hacía prácticamente imposible seguir su rastro. Se determinó que los captores de Rui Pedro terminaron acabando con su vida después de filmar dicho material. Y así el caso quedó cerrado. Rui Pedro nunca apareció. Y la única persona que podría decir qué ocurrió aquella tarde sigue guardando silencio. Pero el mayor misterio no es qué ocurrió aquel 4 de marzo, sino por qué nadie quiso buscar la verdad con todas sus consecuencias. Porque hay historias que, por su gravedad, no deberían prescribir jamás. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Afonso Díaz fue culpable? ¿Y qué piensas sobre la posible conexión con una red internacional de trata de menores? ¿Podrían todas esas desapariciones de niños en Portugal estar conectadas? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Pero antes de que te vayas, déjame decirte que el caso de Rui Pedro no es único. Existen más desapariciones de personas que han sido vistas en imágenes que las vincularían con redes de trata de personas, como el caso que te dejo en pantalla. Así que, si te ha gustado este vídeo, no te pierdas este otro que también te dejará haciéndote muchas preguntas. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.